En Cerro Verde, avanzamos de la mano de cada arequipeño. Porque cada trabajador de Cerro Verde genera muchos nuevos empleos más, formando una cadena de más de 100.000 puestos de trabajo en distintos sectores. Juntos somos más trabajo. Cerro Verde, Arequipa y tú. Juntos hacemos la diferencia. Muy buenas tardes. Soy María Eugenia Cano Aguirre, directora de pregrado de la Universidad Católica San Pablo. En nombre del Departamento de Educación de esta Casa de Estudios, les doy la más cordial bienvenida al segundo día del cuarto Congreso Internacional de Educación, Educar sin perder el rumbo. El objetivo principal del Congreso es generar este espacio de diálogo y este compartir de experiencias a partir de los propósitos de nuestro proyecto educativo nacional al 2036, con ponencias y talleres a cargo de profesionales destacados a nivel nacional e internacional. Ayer, jueves, que inició nuestro congreso, tuvimos la participación del magíster Paul Neira del Ben, quien nos habló sobre la educación ciudadana como elemento clave de la calidad educativa. Así también tuvimos la presencia del magíster Fray Elías Neira, quien nos habló sobre la importancia de poner a la persona en el centro del proceso educativo. Luego tuvimos la participación del magíster Felipe Ramírez Godoy, quien nos habló de los desafíos y las propuestas actuales alrededor de la inclusión. Finalmente tuvimos el taller sobre sostenibilidad a cargo de las magísters Dracy Aponte Sánchez y Diana Viteri Amador. Fue una tarde enriquecedora y productiva, y hoy continuamos nuestro congreso con varios invitados, como la doctora Claudia Costa Díaz, quien nos hablará sobre el bienestar socioemocional en el contexto escolar, la magíster Ari Hurtado Heredia, quien compartirá con nosotros el tema disciplina positiva y gestión emocional, el reverendo padre Rafael Ismodes Cascón, quien tendrá a su cargo el taller Desarrollo de la Espiritualidad del Alumno, y finalmente la magíster Felisa Mujica Ronceri, quien trabajará el taller sobre la investigación en el aula. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión en vivo a través de la plataforma Zoom y de YouTube. Ahora daremos inicio a nuestra conferencia magistral Bienestar socioemocional en el contexto escolar, y para ello voy a invitar a la doctora Claudia María Costa Díaz. La doctora Claudia María es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, España. Doctora en Ciencias de la Educación, con mención cum laude por la Universidad de Alicante y estudios superiores de doctorado en Orientación e Intervención Psicopedagógica. Máster en Investigación Educativa y Desarrollo Local. Especialización en Psicopedagogía y licenciada en Pedagogía. Actuó en la gestión de centros educativos y en la formación del profesorado de distintos niveles. También desde 2007 como CEO en el proyecto Educartem, desarrollando actividades de consultoría, elaboración y diseño de recursos materiales para la educación a distancia en los cursos de grado y posgrado. Es investigadora, escritora y divulgadora científica en temas como la formación y desarrollo profesional del profesorado, educación a distancia y enseñanza y aprendizaje de lengua portuguesa para extranjeros. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias, profesora doctora María Eugenia. Buenas tardes a todos. Es un inmenso placer participar en el cuarto Congreso Internacional de Educación. Lo primero, agradecer por esta gran oportunidad, sin duda ninguna, una oportunidad de intercambio de experiencias y también agradecer al Departamento de Educación por la invitación, agradecer a la Universidad Católica São Paulo, en especial a doctora Mónica Sánchez por la colaboración y por todo empeño en la realización de nuestras actividades
académicas. Además de eso, agradecer a la organización del evento, a todos que participan aquí en los bastidores, ¿no? Mi especial agradecimiento por el apoyo, la comunicación y el trabajo conjunto. Y también no puedo olvidar de agradecer a todos que nos acompañan ahí, en las pantallas, nos escuchando y participando de las actividades del Congreso, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar porque educar sin perder el rumbo no es tarea fácil, ¿no? Os voy a compartir un secreto, os tengo que compartir un secreto, pero estoy segura que, bien, este secreto estará guardado a 7 llaves, ¿eh? Es un secreto nuestro, así que os voy a comentar que soy una de aquellas personas que se emociona muy fácilmente, ¿no? Que llora a menudo, que intenta sonreír mucho, que intenta ponerse con todas las personas, y es por eso que es un secreto que os voy a pedir, por favor, guardarlo aquí en esta conferencia, ¿eh? ¿Por qué? Porque una persona que llora, que transmite, que sonríe, está muy bien, pero de verdad, ¿quién aquí en esta tarde también comparte con Claudia las emociones muy a menudo, ¿no? Es una persona muy intensa, o de repente es una persona que llora, que sonríe, que siente rabia, que está para todo y para todo. ¿Quién que está conozco esta tarde puede contarnos este secreto o compartir con nosotros esta particularidad, vamos a decirlo así? Bien, ¿y por qué digo eso? Porque en realidad, cuando recibí la invitación para participar en el Congreso, me ha llamado mucho la atención el título, ¿no? El tema del Congreso, educar sin perder el rumbo. Pero pensé, qué tema extraordinario, qué interesante, cuántas emociones y sentimientos habéis percibido al leer este tema. Vamos a ver. Vamos a intentar buscar aquí emociones, sentimientos, percepciones acerca del tema educar sin perder el rumbo, porque sí que a mí me ha llegado y empecé a intentar tecer, ¿no? Tecer como un artesano que hace una sábana, ¿no? Con algunos retales. Educar sin perder el rumbo. ¿Podemos perder el rumbo? La educación podemos dejar que el rumbo esté por ahí, o en realidad es interesante estar aquí para seguir poniendo un camino, una dirección, o buscando caminos, buscando estrategias, o quizás una solución para nuestro contexto educativo. Bien, y hablando de esto, cuando se habla de bienestar socioemocional en el contexto escolar, ¿qué rumbo? ¿Cuál es el rumbo? ¿En qué espacio estamos? ¿Cómo podemos buscar e intentar traer para
para nuestra escuela, para nuestro contexto educacional, educativo, sujetar y no dejar que las cosas se van de las manos, ¿no? Es esta nuestra estrategia, ¿no? Es este nuestro objetivo, por así decirlo. Y bien, pensando en el título y en el tema que nos, de nuestra charla, os voy a intentar traer algunas propuestas, ¿no? Y analizar, reflexionar acerca de algunos conceptos que ya sabemos y ya conocemos todos. Por ejemplo, bienestar. Bienestar, ¿por qué y para qué? Pensemos juntos, ¿qué sentimientos, qué pensamientos la palabra o el concepto de bienestar nos trae, nos llega a todos, ¿no? Y bien, a mí me parece que el bienestar, por primero, para empezar, es un regalo de la vida, ¿no? Pensar en el contexto de bienestar es pensar en un regalo de la vida, en una fiesta compartida, en una fiesta que compartimos juntos, aquí, en el centro educativo, en la vida, con nuestros amigos, con todos. Y así que pensar en bienestar emocional es también pensar en regalar cosas a alguien, ¿no? Regalar una sonrisa, regalar un sentimiento, regalar una emoción, una rabia quizás, una fiesta compartida, ¿no? Compartir algunas experiencias para crecer juntos, para seguir creciendo juntos. Bien, dicho esto, bienestar socioemocional y el contexto escolar son los conceptos que pretendemos trabajar en esta exposición, ¿no? ¿Qué es el bienestar? ¿Qué entendemos por bienestar socioemocional? El contexto escolar y qué relaciones estos tres elementos nos traen. Por ejemplo, ¿qué pienso? ¿Bienestar para qué? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Bienestar socioemocional, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para quién? Bienestar es un estado de espíritu, es un estado emocional y, por así decirlo, el contexto escolar. ¿Por qué? Porque estamos aquí, en la escuela, trabajando en el contexto educativo. Intentaremos abordar estos tres contextos a partir de varias reflexiones, ¿no? Y intentando traer también algunas propuestas. Vamos a intentar con bienestar. ¿Qué os parece esta imagen? ¿No? Entonces, os presentaré algunas imágenes y vamos a pensar juntos. ¿Qué recuerdos, qué sentimientos o qué pensamientos nos traen estas imágenes? Es la primera, es esta imagen que aquí os traigo de algunos platos riquísimos que en realidad no podemos poner más, por supuesto que no. Pero, ¿qué sentimientos nos traen esta imagen? Por ejemplo, a mí, riquezas, ¿no? Qué ricos son estos platos, qué rico está la comida, ¿no? De distintos países, de Perú, por supuesto. Qué rico, riquezas, colores, salud, competencias para juntar todos los ingredientes y poder hacer para regalar a otros, porque sí, el bienestar también está en la comida, en las riquezas, en la salud, está en las competencias de preparar para regalar algo a otro. Ahora bien,
¿qué sentimiento tenemos cuando miramos a esta imagen? ¿No? El sol entre el árbol, por así decirlo, por poner un título a esta imagen, ¿no? Entonces aquí estamos observando a la naturaleza, ¿no? Observar a la naturaleza, el sol, el árbol, las hojas, el bienestar también está en el silencio, en la contemplación, en el placer de observar aquello a lo mejor que no se puede explicar. Así que observar también es un estado del bienestar, ¿no? Así que avancemos un poco y pasemos a la otra imagen, una imagen de una flor, ¿no? Que en realidad a muchos les encantan las flores, las, las flores, las plantas, todo que la naturaleza nos trae. Y así también la diversidad entre las formas que componen esta naturaleza, ¿no? Entonces, nuestro mundo nos trae y nos presenta una diversidad de colores, de formas, de seres, una infinitud, ¿no? Y es interesante decir que muchos de nosotros observamos, nos encantamos y también contemplamos la diversidad. Ahora, otros encuentran el bienestar en el juego, en los animales, en los seres vivos, ¿no? Y eso es muy importante decirlos. Perdonar. Vamos ahora a observar esta imagen, el agua y la tranquilidad que nos ofrece el agua, el estar contemplando el agua. El agua es importante, ¿no? Muy bien. Y las habilidades, por ejemplo, que tiene una persona para hacer y transformar objetos, cómo es importante la transformación o la habilidad o las habilidades para transformar los objetos. Ahora bien, dicho todo esto, hay muchísima gente que se siente, que percibe el estado de bienestar en el trabajo, trabajando, y es por eso que estamos aquí, en nuestro trabajo, ¿no? El trabajo con la enseñanza, trabajar. Y el trabajo es muy importante dentro de del área educativa. El bienestar emocional. El bienestar emocional, para além del concepto del bienestar emocional, es importante destacar cómo nos sentimos, qué pensamientos cultivamos o cómo actuamos delante de nuestra adversidad, ¿no? ¿Cómo nos sentimos ahora mismo? ¿Qué pensamientos cultivamos o cómo actuamos dentro del contexto de la escuela? Para hablar de bienestar socioemocional, es importante también pensar en las habilidades profesionales que tenemos frente a las adversidades y nuestro trabajo, el trabajo educativo, ¿no? Entonces, ¿cómo sentimos? ¿Qué habilidades tenemos o qué pensamientos cultivamos en el momento de actuar como profesionales de la educación? Y cómo actuamos. Y por último, el contexto escolar, ¿no? ¿Cuál es el contexto escolar? ¿Qué se entiende por contexto escolar? ¿Quién participa del contexto escolar? Por ejemplo, entendemos que el contexto escolar es un conjunto
não somente que conforma a escola, mas outras instituições e todos os colaboradores que aí estão, tanto dentro como fora do contexto da escola. Bien, para hablar un poquito sobre el contexto escolar, hay que pensar en cuáles son los elementos que configuran este contexto escolar. Primero, el contexto en sí, la escuela, todas las instituciones que están alrededor, la acción educativa que conforma tanto a los profesionales como a aquellos que reciben, los alumnos, la familia y, por supuesto, el aprendizaje de los alumnos. Además de eso, dentro de esta configuración, tenemos que tener muy claro que los factores sociales, los factores económicos, culturales y lingüísticos pueden ser muy significativos en el momento que se piensa el modelo de bienestar emocional en el contexto de la escuela, en la realidad educativa. Así que, ¿qué habilidades profesionales? ¿Qué habilidades profesionales debemos cultivar? ¿Cuál es nuestro estado de bienestar socioemocional? Y el contexto educativo. ¿Qué juego? ¿Qué tiene que ver con todo lo que se pretende en el ambiente de la escuela? Cuando se piensa en habilidades profesionales, debemos cultivar el bienestar emocional a partir de las relaciones que cultivamos, a partir de las estrategias que indicamos a nuestros profesionales y también es muy interesante perceber cómo actuamos, ¿no? Cómo trabajamos con estas estrategias. Luego, si pensamos en las relaciones personales, muchos de nosotros también tendrán en mente el conflicto, la disciplina, la indisciplina, la violencia y la ansiedad, que son factores o bien provocadores de buenas relaciones, buenas actitudes y un buen estar socioemocional dentro de este contexto. Las estrategias. ¿Cómo pensar las estrategias en este contexto? El currículum, la función docente, la administración educativa, la comunidad y el estudiante. Bien, estos elementos están relacionados con las estrategias que se pretende aplicar en el contexto de la escuela, ¿no? Son contextos, son conceptos que pensamos todos en el bienestar socioemocional dentro y fuera de la escuela. Y desde ahí, muchos de nosotros siempre estamos pensando, ¿cómo trabajar? ¿No? Ahora es el momento para aplicar una dinámica. Ahora es el momento para formar profesionales en el contexto del bienestar socioemocional. Es interesante pensarmos juntos estrategias a partir o conjuntamente con la administración educativa, conjuntamente con la comunidad educativa, para abordar el tema del bienestar, de las emociones, del contexto educativo. ¿Cómo trabajamos con todo eso? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo se piensa el estudiante a partir de la perspectiva para la educación?
Entonces, las estrategias están siempre relacionadas con estos elementos. Y estos elementos son muy importantes de cara a la dinámica del centro educativo, a la propuesta educativa basada en el bienestar socioemocional de nuestro contexto educativo. Ahora, una pregunta. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuar frente a toda esta realidad? ¿Cómo actuar en la escuela? Sabemos todos que el diálogo es muy importante, ¿no? El diálogo, dicho de otra manera, el diálogo no solo hablar. El diálogo es tan importante para nosotros y, por supuesto, para nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque entiéndese que el diálogo es un proceso que involucra la escucha activa. Es un proceso que, además de escuchar, se puede hablar con conciencia, construir un mensaje con propiedad, con competencia. Entonces, cuando pensamos en trabajar el estado de bienestar socioemocional en el centro educativo o en el contexto escolar como un todo, como un conjunto, es importante pensar en el diálogo, en las habilidades de nuestros profesionales y de nuestros alumnos, estudiantes, para hablar, para pensar, para entender, escuchar y para construir un mensaje con competencia. Otro punto que creo que sea muy importante es la diversidad, ¿no? La diversidad se percibe en todo. Y hablando de diversidad, de diferencias, ¿por qué no considerar la diversidad para promover un proceso de emoción positiva? ¿Ah? Y eso también es parte de un diálogo, de la construcción de un diálogo positivo. Y otra cosa muy importante que me gustaría añadir como parte del diálogo es el tiempo y el silencio, la atención, la concentración, como otros factores que determinan un diálogo consciente. Es importante también, y sabemos todos, que la meditación es una de las estrategias que se utilizan en muchos centros educativos, muchas instituciones, para fomentar la construcción de un diálogo eficaz, un diálogo positivo, ¿no? Y además de eso, las dimensiones culturales, económicas, lingüísticas, ¿no? Y por ahí. ¿Por qué? Porque cuando consideramos estos tres elementos en el momento de actuar, y poderíamos indicarlos, los tres elementos con la letra D, diálogo, diversidad, dimensión, vamos construir uma dinâmica socioemocional mais interessante, não? Vamos buscar atividades que desarrollen, por exemplo, em nossos estudantes, em las famílias e em la comunidade, um momento, uma consciência de identidade, não? Uma consciência de identidade. Considerar estas três dimensões, por exemplo, cultural, econômica e linguística, e outras mais que poderíamos indicar aqui, são um ponto de partida para um modelo socioemocional com eficácia em nossos centros e no contexto educativo como um todo. Outros pontos, e agora não são, agora são conceitos com a letra C, não?
para actuar, son otros elementos interesantes para actuar de modo a construção de uma dinâmica socioeducacional, emocional mais interessante em nossos centros, é a cooperação, a criação de comunidades activas e a criação de novas estruturas. Cooperação, por quê? Porque cooperar é unir fuerzas, e isso é importante em la sociedade que vivemos. Comunidade, por quê? Porque a partir de las comunidades de aprendizaje, a partir del momento que construímos comunidades de aprendizaje dentro de nuestras escuelas, de nuestras instituciones, consideramos outros actores educativos, aprendemos mais. E a criatividade é parte de um processo de criação que creio que é necessário em nossa realidade, não? A criatividade é um ponto muito importante em la educação e, por supuesto, quando se habla de emoção, é importante deixar que a criatividade fluya para que o estudiante e as pessoas pues, puedan expressar sentimentos, percepções e todo aquello importante que tiene no coração e necessário para que o outro conozca. ¿No? Bien, hoy mismo os dejé claro que soy una persona muy emocional, ¿no? Que siento, que lloro, en fin. Bien, otros elementos importantes para intentar actuar a partir de un estado de bienestar socioemocional en el centro educativo es la inteligencia emocional, la inteligencia cultural y social, ¿no? Y la inteligencia social también, la igualdad y la identidad. Vamos a ver, identidad, ¿por qué? Aquel que no acepta, que no reconoce su identidad, ahí sí, creo que tendremos un gran problema. La identidad es importante para reconocernos, primero, tener conciencia de quién somos y cómo actuamos, cómo podemos actuar y cómo podemos ayudar a los demás. La identidad es todo. Ser consciente de la identidad es muy importante. Y es una de las cosas que más defiendo. Nuestro alumno tiene que tener identidad, tiene que reconocer su identidad, tiene que ser consciente de esta identidad. No hace falta copias, porque de copias estamos todos llenos. Es importante concienciar para que se pueda generar una inteligencia emocional con naturalidad y sana. Es importante reconocer la identidad para que sepa quién es culturalmente y cuál es el papel social que ocupa, ¿no? Que está ahí. Por eso, pensar en cómo actuar como habilidad profesional hacia el bienestar socioemocional en la escuela, en la institución educativa, es eso, es también pensar en estas tres I's: la inteligencia emocional, cultural y social, la igualdad, la identidad, y podríamos aquí nos extender un poco más, por una cuestión de tiempo, no vamos a ampliar mucho, pero estoy segura que me entendéis todos, que la inteligencia y la conciencia de la identidad de nosotros
de nuestros profesionales y de nuestros estudiantes es muy importante para la construcción de un estado de bienestar sano, saludable y, ¿por qué no?, con toda naturalidad del mundo, ¿no? Y por eso vamos a seguir intentando contestar cómo actuar a partir de las competencias de la autogestión, de la conciencia y de la autorregulación. Por último, que no vamos a acabar aqui, só estamos começando toda esta conversa, não? Esta charla, esta tarde. Me gustaría invitarles para pensar en las competencias necesarias para el proceso, para la construcción de un estado de bienestar socioemocional en los centros educativos. A partir de la competencia, a partir de la autogestión, a partir de la conciencia de uno mismo, de la autorregulación, y pensar en esto, pensar en todos estos conceptos dentro del proceso educativo es importante no solo para pensar hacia los estudiantes, es importante pensar hacia los profesionales también, es importante pensar hacia el grupo de profesionales. ¿Por qué? Porque si estamos bien, si somos conscientes de todo este proceso, de todos estos conceptos, obviamente nuestro trabajo será mejor, ¿no? Nuestros proyectos educativos, todas las ganas de trabajar con y hacia las familias nos traerá mucho más satisfacción, ¿no? Tendremos más satisfacción en la realización de nuestro trabajo. Y por eso considerar que estos conceptos no están aquí por estar, pero y también no están solo para nuestros alumnos. Me gustaría llamar la atención para nosotros, ¿no? Es importante que una de las habilidades o de las habilidades que tengamos nosotros como profesionales, que sí pueda actuar con las competencias que nos llaman a nuestra profesión, a nuestro trabajo, con autogestión de todo el sistema, el currículum y todo lo que conlleva, con conciencia de los estudiantes que tenemos en manos, ¿no? Intentando respetarles con igualdad, con inteligencia, aprovechando la diversidad de todos que están ahí y intentando trabajar también dentro de nuestro propio proceso de autorregulación, porque es importante tanto para nuestros estudiantes como para nosotros mismos, ¿no? Porque siempre estamos en un proceso continuo de aprendizaje y es por eso que actuar con amor es importante. Actuar con actitud es muy importante, porque la actitud es que nos dirá si la acción hacia el bienestar de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros de trabajo, nuestra actitud hacia a los demás, nuestra actitud hacia nuestros compañeros, nuestros estudiantes, la experiencia, compartir experiencias, los sentimientos, ¿cuántos sentimientos hay aquí ahora mismo? La empatía. Y es importante lembrar, además de todos los conceptos que tenemos en mente y toda expertise que tenemos en nuestra asignatura, en nuestra disciplina, en nuestra área, en el área de trabajo donde actuamos,
es muy bueno recordar siempre que el amor, la actitud, la experiencia, los sentimientos y la empatía nos hacen crecer mucho más. Y además de eso, la paz, la convivencia y la vida, que son elementos importantes para el pensar, el bienestar socioemocional en este contexto escolar. Bien, creo que para tratar de este tema y para intentar hablar un poquito sobre esta cuestión, creo que muchos conceptos, mi propuesta de reflexión os dejo y os agradezco por escucharme. Muchas gracias. Doctora Claudia, por sus aportes. Y ahora vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Pueden escribir sus consultas en el chat de la plataforma y vamos a hacer, doctora Claudia las absolverá. Yo tengo por aquí una pregunta inicial. La charla ha sido muy, muy clara, muy aterrizada. Y se ha hablado de las ventajas y las cosas positivas acerca de ese desarrollo del bienestar socioemocional. ¿Qué factores de riesgo como profesores no debemos dejar pasar para que ese bienestar socioemocional no se vea afectado? Bien, tenemos factores de riesgo, ¿no? En realidad, gracias a las preguntas, empecemos por ahí, ¿no? Yo, en realidad, si observamos a nuestro alrededor, tenemos muchos factores de riesgo, ¿eh? Muchas cosas que nos preocupan. Bueno, la sociedad, si empezamos a analizar la sociedad ahora mismo, quedamos así, ¿no? El pelo de punta, porque tenemos muchos factores de riesgo, ¿no? Tenemos muchas cosas que a lo mejor obstaculizan a nuestro trabajo, obstaculizan nuestra labor. En realidad, si pensamos en los factores de riesgo y todos los problemas que tenemos, ¿por qué tengo que pensar? Me viene a la mente esta pregunta. ¿Por qué tengo que pensar en el bienestar, en el estado de bienestar socioemocional en el contexto educativo? ¿Por qué? Porque es que la sociedad está mala. Es que tenemos muchos problemas, la violencia, la falta de convivencia, la gente que no se respeta. Es que tenemos muchos factores de riesgo. Por todo esto, es que es necesario pensar en este estado de bienestar para promover habilidades y competencias hacia una sociedad más justa. Si es así, si estamos caminando bien para esta reflexión, ¿no? Una sociedad más justa, personas que se respetan más, la búsqueda de un contexto de paz en el mundo que necesitamos, ¿no? Que necesitamos, las personas más abiertas a conocer nuevas culturas, nuevas oportunidades de aprender con el diferente, con el diverso. Entonces, claro está que si empezamos, son importantes los factores de riesgo. Con esto no quiero decir que no sean importantes, pero prefiero pensar al revés, si me permitís, ¿no? Pensar al revés es un ejercicio constante de
intentar observar el positivo, lo que hay de positivo, la naturaleza, el sol que está entre el árbol, la diversidad en la fauna, en la flora. Entonces, y tenemos todo eso. Perdona, profesora María Eugenia, perdona, porque es importante decirlo. Tenemos todo que nos pueda, que pueda ofrecernos un estado de bienestar con tranquilidad, con paz y un estado de bienestar que nos puede traer emociones positivas. Pero ¿qué hacemos siempre? ¿Qué hacemos siempre? La educación es la última, ¿no? Yo siempre digo que la educación, pobre de nosotros, porque la educación, trabajamos en el contexto educativo, somos educadores y la educación es la asignatura pendiente, ¿no? Que tenemos ahí, porque la educación siempre está a la última. Entonces, no, tenemos que buscar, promover esta nueva mirada, observar nuevos horizontes, porque los factores de riesgo siempre están ahí. Ahora, ¿cómo trabajar? ¿Cómo actuar con ellos? ¿Cuáles son las propuestas que tenemos que hacer para intentar que estos factores sean oportunidades? Oportunidades, ¿no? Riesgo es una oportunidad. Siempre nos dicen que en un momento de crisis siempre hay una oportunidad. ¿No es así? Entonces, en el riesgo, por ejemplo, en el miedo, en el conflicto, también siempre hay una oportunidad. Ahora tenemos que intentar conducir esta oportunidad para que sea una oportunidad positiva y que todos puedan aprender. Que sea negativa, puede ser que sí, pero que todos puedan aprender con ella. Y el aprendizaje el aprendizaje nos mueve, ¿no? Y es por ahí que intentamos caminar dentro de una comunidad educativa. Sí, ¿qué tan importante es eso? Tener esa visión de tomar esa problemática, esos factores de riesgo desde una mirada positiva y salir al encuentro y verlo como una oportunidad para, ¿no?, hacer las cosas mejor o resolver las cosas, ¿no? Muchas gracias, doctora Claudia. Tengo otra Gracias. pregunta aquí. Dice, ¿qué estrategias considera usted que son importantes para mejorar la inteligencia emocional en un estudiante de primaria aquí, ¿no? Que van entre los 7, los 11, 12 años más o menos. Puede parecer una estrategia muy, bueno, gracias por la pregunta, muy interesante, por supuesto, pero te pido perdón ya por la respuesta, porque creo que no será no será muy novedosa, ¿no? Por eso digo, particularmente yo creo en la lectura. ¿Por qué? Leer o escuchar nos hace volar. Entonces, en esta edad, por ejemplo, me recuerdo mucho de mi madre y de mis profesoras, mis profesores de primaria y educación infantil, contando historias. Escuchar historias, leer historias, nos hace volar, ¿no? Entonces, el cuento, leer, creo que es una de las mejores estrategias para trabajar con los alumnos, con los estudiantes en esta edad. Además de jugar, pero yo me encanta leer y creo que ahí es importante que el profesional sepa lo que provoca el alumno, ¿no? Lo que puede provocar el estudiante. Primero, ¿por qué digo eso? Porque no son todos los profesionales que les encantan leer.
eso es cierto. Y claro está, si leemos con gusto, ¿no? Aquellos que escuchan, los alumnos que escuchan, es diferente, ¿no? Por eso que los contadores de cuentos, los cuentacuentos, hacen todo muy, muy entretenido, muy divertido, porque tienen la habilidad para contar. Entonces es importante también que el profesional tenga la habilidad de elegir una estrategia que se sienta a gusto primero, y también que encante a los demás. Por eso la imagen de la flor. La flor encanta muchísima gente, ¿no? Hay personas que no, pero es importante que el profesional pueda, primero, tener la habilidad y segundo, saber la habilidad que tiene el estudiante o que le gusta al estudiante. Muchas gracias, doctora Claudia. Sí, el poder de la lectura es increíble para desarrollar no solo la inteligencia emocional, sino muchas habilidades. Muchas habilidades, ¿no? Eso es. Así es. Tengo una pregunta más. ¿Cómo es la relación o cómo se vincula el bienestar socioemocional con la inteligencia emocional? Bien, vínculos. ¿Cómo se vincula la inteligencia con el bienestar emocional? Creo que el vínculo entre la inteligencia emocional y el bienestar emocional pasa por la conciencia. Creo que se vinculan. La conciencia nos hace relacionar, tener claro lo que queremos para nosotros y para los demás. Entonces, el vínculo entre estos dos conceptos, ahora teóricamente hablando, creo que pasa por la conciencia, ¿no? La inteligencia emocional y el bienestar, creo, y no me gustaría, creo que necesito buscar más información incluso, pero creo yo que está basado en la conciencia del ser, ¿no? El ser que comprende el papel que tiene en el mundo, cómo actúa, cómo aprende y, por supuesto, cómo se socializa, ¿no? Entonces, creo que el vínculo está en la conciencia. Excelente, doctora Claudia. De verdad, una charla, como le dije al comienzo, muy aterrizada, muy clara. Nos deja mucho por reflexionar, por ajustar también probablemente cosas en nuestra práctica. Muchísimas gracias por haberla tenido aquí en el Congreso y vamos a continuar ahora con nuestra siguiente invitada. Adelante. Por la invitación y gracias también a todos aquellos que están participando. Un saludo y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Un placer tenerla en este congreso. A continuación, vamos a invitar a la magíster Ari Hurtado Heredia, quien nos brindará la conferencia magistral denominada Disciplina Positiva y Gestión Emocional. Ari Hurtado estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Panamericana y la maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana. Es socia fundadora de Revitalización Organizacional desde 1995, despacho dedicado a la consultoría en procesos humanos. Es la primera entrenadora certificada en Latinoamérica de la Positive Discipline Association, agrupación fundada en Estados Unidos dedicada a la promoción de la educación y las relaciones en un marco de respeto y dignidad. Es también su primera Lead Trainer internacional. Tiene 25 años de experiencia colaborando en múltiples proyectos educativos, desarrollando líderes, docentes y padres de familia en la implementación del modelo de disciplina positiva en México.
Estados Unidos, Centro y Sudamérica, China, España y Francia. Actualmente sigue compartiendo su experiencia a través de conferencias, talleres, publicaciones y diversos programas de radio. Recibamos a continuación a Ari Hurtado. Hola, hola, bienvenidos a todos. Espero que me escuchen porque estaba yo teniendo ahí un problema de audio. Si no, por acá me mandarán un mensajito. Es un gusto para mí estar en este congreso. Es un gusto para mí estar con todos ustedes que están aquí todavía luchando por tener cada vez mejores oportunidades para nuestros niños. Bienvenidos a todos a esta oportunidad de aprender nuevas cosas que se van a llevar. Y yo les vengo a compartir, así como decía ahorita mi compañera Claudia, ¿no? De estas propuestas, este secreto, vamos a ver, vamos a encontrar aquí 3 propuestas específicas de cómo gestionar la cuestión emocional con los niños. Vamos a gestionar esta parte con los niños de la parte emocional. Son muchas personas, pero lo vamos a hacer. Y quisiera que me cuenten, que me van a contestar 2 cosas en el chat. Uno es de dónde te conectas. Entonces, haz un poquito esta observación de ti misma y de ti mismo y que me digas cómo te adelante. Quiero ir un poquito de ustedes saber dónde están y de dónde se conectan y cómo se están sintiendo. Es importante hacer este ejercicio un momentito. Voy a esperar un momentito. Gracias, ya empiezo a ver, Lourdes, gracias. A Jessica, a todos los que se empiezan a conectar. Muchas gracias. Gracias, estoy viendo aquí que nos estamos conectando bien. Muy bien. Y díganme, por favor, ¿cómo se sienten? Nadie me ha dicho cómo se está sintiendo en este momento. ¿Cómo te sientes? Arequipa, muchas gracias. Qué lindos, peruanos. Cansado, exactamente. Emocionado, alegre. Qué importante es empezar a hacer este escaneo de cómo me estoy sintiendo en este momento. Y vamos a empezar entonces a hacer un ejercicio. Quiero que hagas esto conmigo, por favor. Vas a tomar una respiración profunda. Primero lo voy a hacer y luego lo vas a repetir conmigo, ¿ok? Entonces, vamos a tomar una respiración profunda en donde vamos a abrir nuestras palmas. Me voy a hacer un poco para atrás para que me veas. Cerramos el chat para que podamos ver. Y entonces, vamos a hacer esto. Juntas tus manos en la parte de arriba cuando inhalas y luego exhalamos y nos vamos hacia abajo. Lo vamos a hacer 3 veces. ¿Listos? 1, 2 y 3. Muy bien, con los pies bien plantados en el piso, si estás sentado, si lo pudiste hacer parado, lo vuelves a hacer. Y ahora quiero preguntarte, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo cambió eso que estabas sintiendo ahorita? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? Si quieren, volvemos a abrir el chat y entonces vemos, ¿cambió cómo te sentías? ¿Cambió cómo te sentías? Si lo vemos en el chat, ahorita lo vemos, ya sé que somos muchos y esto se nos empieza a complicar un poco. Pues vamos a empezar a platicar por qué es importante este ejercicio que hicimos y por qué es importante conectarnos. ¿Por qué creen que sea? Muchas gracias, tranquilo y relajado, más relajado, tranquilo. ¿Por qué es importante esta conexión con nosotros mismos? Cuéntenme, ¿por qué? Nos sentimos mejor, aliviados. Y la pregunta que les hago es, ¿por qué sería importante hacer este ejercicio conmigo mismo antes de entrar al salón de clases? ¿Por qué creen que sea
que sea importante conectarnos con nosotros mismos. Que ahí lo piensen. Y la otra cosa es, ¿qué tan importante es hacer esto? Gracias, para relajarse, para estar tranquilos con los demás, nos relaja. ¿Qué tan importante será hacer esto con los niños? ¿Qué es tan importante? ¿Y qué queremos lograr si hiciéramos mejor, para rendir mejor, para tener mejor conexión con mis estudiantes? Correcto, exactamente. Y fíjate, lo que les voy a decir es, yo la primera vez que los niños, que yo trabajé con los niños en el salón de clase, yo estaba, cuando ellos llegaban al salón de clase, yo estaba así, pasen, pasen, bienvenidos, hola, bienvenidos, sí, pasen, pasen, pasen. Estaba yo muy preocupada por tener todo listo para los niños. Y entonces, lo que me pasaba es que no conectaba ni conmigo mismo, ni con ellos. Y me daba cuenta de lo importante que era ese momentito que yo tenía para conectarme conmigo misma y para conectar con ellos. Entonces necesitaba yo crear en mí misma este espacio de conexión y poder estar con ellos. Y después entonces conectar con ellos y simplemente dejar mis cosas, mi material y poder decir, qué gusto verte, qué alegría tenerte el día de hoy en mi salón. Ay, me hiciste tanta falta, ayer en la tarde estaba pensando en ti. Qué gusto, qué alegría verte. Entonces, esos momentitos que creamos de conexión, lo importante que es para lo que sigue a lo largo del día. Y lo importante que tiene que ver con ellos, cómo ellos mismos se van a conectar con ellos mismos. Porque ahora sí nos vamos a ir a esta frase, que es que cuando los niños se sienten mejor, aprenden mejor. Cuando los niños se sienten mejor, aprenden mejor. Lo que queremos crear, si algo no nos regaló la pandemia, fue aprender lo importante que son la parte socioemocional, pero sobre todo la emocional con los niños para que aprendan mejor. Entonces, si queremos que un niño aprenda mejor, qué importante es esto de podernos sentir nosotros mejor. Entonces, la mejor forma que tenemos nosotros precisamente para enseñar estas habilidades es modelárselas. ¿Y cómo vamos a empezar a modelar estas habilidades? Modelar esta conducta esperada. Entonces, imagínense lo importante que es que yo me ponga en este momento así y cada cuánto lo tenemos que hacer en el día, varias veces al día. Muchos de estos ejercicios que nos pongan aquí en conexión. Entonces, este es el primer principio de disciplina positiva que les conecto, el principio de la conexión. Los niños, cuando están conectados a su medio ambiente, a sus compañeros, a su maestro, a su escuela, cuando ellos pueden y sienten este ambiente de la escuela como un ambiente conectado, seguro, van a aprender mucho mejor y eso es lo que queremos crear. Entonces, la pregunta una vez a ti es, ¿qué tan importante es que creemos estos pequeños espacios de conexión? Yo, como les decía, vamos a ver 3 estrategias específicamente de disciplina positiva que nos van a ayudar a crear este ambiente. Esto, lo que yo les voy a compartir es algo muy, muy pequeñito y no vamos a compartir toda la gestión emocional. Les recomiendo que no falten al taller de Gina Graham, mi amiga, que les va a dar muchas más estrategias de estas. Pero aquí lo que queremos ver es, vamos a abrir la puerta a esta conexión, abrir la puerta a que los niños se sientan mejor para que aprendan mejor. Entonces, eso es lo que vamos a intentar ahorita en este momento. Esas 3 estrategias nos van a ayudar a abrir esa ventana para que el niño se pueda conectar y esté mucho mejor con ellos mismos. Y bueno, también, ¿qué otra mejor forma de hacerlo que por medio de la empatía? Entonces, vamos a ver qué es la empatía y qué entendemos por empatía, ¿verdad? Nosotros casi siempre decimos que la empatía tiene que ver con ponernos en los zapatos del otro, ¿verdad? Pues miren, yo encontré que Teresa Wiseman hizo un estudio en donde veía no solo qué era la empatía, sino cuáles eran las partes más importantes que hubiera en la empatía. Y fíjense, número 1, la perspectiva.
tener la capacidad de ver realmente la perspectiva de la otra persona, entender su perspectiva, ponernos ahí y decir, desde tu punto de vista yo puedo ver esto. Número 2, que esta empatía, que cuando nos acerquemos a la otra persona no haya juicios. Qué importante tomar la información de los demás sin juicios, ¿o no? Por más que nos encanta, porque eso sí, luego van a llegar con nosotros y ahí estamos haciendo los juicios, ¿cierto? Y estamos ya juzgando qué nos dijo, por qué nos dijo. O sea, sí entiendo tu perspectiva, pero déjame te digo que yo creo que esto no va por ahí. Entonces, la segunda parte de que no haya juicios, muy importante. La tercera es reconocer la emoción del otro. Y a veces la empatía simplemente pensamos que es conectar rápidamente con la emoción del otro, pero no, es entender al otro desde su perspectiva, desde su historia, sin hacer juicios de ellos y poder realmente reconocer esas emociones. ¿Cuál es la emoción que me está diciendo? Y por último, hacérselo saber. ¿Cómo le hacemos para que esa persona, comunicárselo y que esa persona lo entienda? Esta es la real empatía. Esta empatía en donde yo puedo realmente ponerme con el otro, abrazarlo y hacérselo saber del otro. Entonces la empatía sería precisamente sentir con el otro. Eso significa la real empatía. Sentir con el otro. No solamente sentir lo que el otro siente, sino poder sentir con el otro desde esta profundidad de la empatía. Entonces, fíjense, aquí nos vamos a regresar un poco y cómo pasamos a la primera parte que fue esta conexión conmigo mismo. ¿Qué ejercicios? ¿Qué tengo que hacer para conectar conmigo mismo antes que nada? Y después ya vamos a hablar de esta empatía profunda con el otro. Entonces, para hacer este ejercicio, quiero hacer con ustedes un ejercicio para que puedan ver cómo es la empatía profunda con los demás. Y para este otro ejercicio, al ratito les vamos a pedir que abran otra vez este maravilloso chat. Y entonces les voy a pedir algo. Vamos ahora sí, como decimos, a ponernos en los zapatos de los otros. Vamos a tratar de ponernos en los zapatos de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. Esta actividad está sacada del Manual de Disciplina Positiva en el Salón de Clases de Jane Nelson y de Lynn Lord. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es intentar ponernos en los zapatos de unos estudiantes. Entonces yo te voy a compartir estos zapatos y te voy a pedir que tú estés muy pendiente cuando yo te los lea de qué, y Claudia nos lo mencionaba en su ponencia anterior, qué importante estar pensando, o sea, estar pendientes, de qué estamos sintiendo, qué estamos pensando y hacia dónde estamos actuando, ¿ok? Entonces, yo te voy a leer estos zapatos y en un momentito más nos van a hacer favor de abrir el chat para que tú nos digas en este zapato qué estás sintiendo, qué estás pensando y qué estás haciendo, qué estás decidiendo hacer. ¿Listos? Vamos con el primer par de zapatos. Este primer par de zapatos dice, siento que pertenezco. Mi salón de clase es amable y positivo. Es más, si puedes cerrar los ojos, te va a servir para meterte realmente en esos zapatos. Mi salón de clase es amable y positivo. Tengo amigos que me apoyan y me cuidan. Mi maestro me alienta cuando tengo dificultades para aprender algo nuevo. Los demás me escuchan y yo soy visto e incluido por otros. Vamos a quedarnos aquí y vamos a abrir tantito el chat y que me puedan decir qué están sintiendo en este momento, qué están pensando. Cuéntenme. En estos zapatos, ¿qué estás sintiendo y qué estás pensando? Confianza, feliz, tranquilidad, paz y confianza, aceptación, comprensión, seguridad, motivación. No hay barreras, eso, aceptado, amor, paz, confianza, orden. Se fijan en mí, me están viendo. Vínculo, confianza, seguridad. Muy bien, muchas gracias a todos los que están ayudándome a hacer este aprendizaje un poquito más profundo para todos ustedes. Me siento acompañada, amor. Muchas gracias. Ok, vamos a volver a cerrar los ojos y te voy a cambiar de zapatos. Nos vamos a ir unos segundos a tus zapatos y nos vamos a ir a estos zapatos.
que dice así: soy nuevo en la escuela. Acabo de mudarme aquí y no conozco a nadie. Los maestros son malos. Me siento sola para almorzar siempre. Nadie me pide que juegue en el recreo. Extraño a mis viejos amigos y a la otra escuela. Me siento solo. Estoy deprimido y nadie me entiende. Los niños me miran y hablan a mis espaldas. Entonces, en estos zapatos, ¿qué estás sintiendo y qué estás pensando? Y a lo mejor, ¿qué piensas acerca de la escuela o de ti mismo en la escuela? ¿Qué estás sintiendo y qué estás pensando? Desamparo, rechazo, tristeza, amor, incertidumbre, excluido, inseguro, tristeza, mucha tristeza, muchos se están poniendo eso. Falta de apego, miedo, enjaulado, imposibilitado, inseguro, miedo, tristeza. Exactamente, muchas gracias. Vamos a salirnos por un momentito de esos zapatos y nos vamos a ir al siguiente zapato y vamos a ver quién trae esos zapatos. Mis padres se están divorciando. Creo que nos equivocamos de zapatos, no importa. Permítanme tantito que a mí se me perdieron. Se me perdió un par de zapatos, ya los encontré. Ahora sí, yo importo. Tengo buenas ideas. Soy único y aporto opiniones únicas a nuestras conversaciones. Sé cosas útiles. Puedo enseñar a otros algunas de las cosas que yo ya sé. Mi ayuda es apreciada. Estoy orgulloso de mi herencia cultural. Puedo tener un impacto positivo en los demás. Y una vez más nos vamos al chat. Cuando me pongo en estos zapatos, ¿qué estoy sintiendo? ¿Y qué estoy pensando? ¿Qué siento? ¿Qué pienso acerca de mí, acerca de la escuela, acerca de mis compañeros? Identidad, liderazgo, orgullo de mí mismo, me siento valorada. Brillo, exactamente, importante, seguro, autoestima. Muchas gracias a todos estos que nos están ayudando con lo que están sintiendo y pensando en estos zapatos. Soy importante, soy útil, me siento feliz, seguro, mucha confianza, brillo, seguridad, autoestima. Muy bien. Muchas gracias. Aquí ya me está ayudando mi productora con el siguiente. Vamos a los siguientes zapatos. Nos salimos de estos zapatos y nos metemos a estos zapatos. Ahora sí, mis padres se están divorciando. Me siento solo. Nadie más del mundo está lidiando con esto. Me siento enojado. Me siento confundido. Estoy cansado de escuchar las discusiones de mis padres. ¿Es mi culpa? Extraño a mis amigos cuando voy a la casa de mi papá. Todos en mi familia están tan enojados. Ojalá mis padres vuelvan a estar juntos. Es difícil así concentrarse en la escuela. Una vez más, ¿cómo me siento en estos zapatos? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué pienso de la escuela? Destruido, soledad. ¿Qué estaré decidiendo hacer en la escuela con estos zapatos puestos? ¿Qué decidiré hacer en mi salón de clases? Deprimido, deseo estar sola, desaparecer, frustración, pesimista, agosto, distraído, incomprendido. Fíjense, cuando yo traigo estos zapatos, ¿qué estaré decidiendo hacer con mis compañeros? ¿Qué decido hacer con mi maestra? Pensamientos negativos, desanimado. Muy bien. Muchas gracias. Así, exacto, todo eso. Muy bien, vamos a cambiar de zapatos una vez más. Y estos los trae el estudiante perfecto. Este estudiante lo que está pensando cuando trae estos zapatos es: tengo que sacar notas excelentes. Quiero agradarle a la gente. Haré lo que sea para impresionar a los demás. Me siento nervioso y ansioso. Si supieran cómo es mi vida en realidad, mis padres esperan que saque muy buenas notas. Tengo que ser el mejor atleta. No hay lugar para nada que no sea perfecto en mi familia. Mis padres no me entienden. Siento muchísima presión. No puedo aguantar más.
¿Qué estoy pensando, sintiendo y decidiendo hacer en estos zapatos? Ansiedad, competitividad, inseguridad, presionado, nunca nada es suficiente, presionado, estresado, solo quiero satisfacer a los demás, presionado, incomprendido, presionado, presión, frustración, angustiado, presionado por los demás. Exactamente. Fíjense cómo cuando yo veo ahora sí el mundo desde estos zapatos que lleva este alumno mío, este estudiante mío, ¿cómo puedo ver diferente su vida y cómo puedo entender de forma diferente el por qué se está conectando de esta forma? ¿Por qué está reaccionando así? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué me está contestando? Entonces, imagínense en esos zapatos. Ahora, hay muchos maestros y profesores que también van caminando por la escuela con unos zapatos diferentes. ¿Qué zapatos traerán tus compañeros maestros cuando entras a la escuela? ¿Y qué tan importante es conectar con esos zapatos, tratar de ver por qué están ahí, qué estarán viviendo? Y conforme a lo que están viviendo, entonces están decidiendo algunas cosas. ¿Por qué decidirán eso? ¿Traerán piedras en los zapatos? ¿Qué es lo que traen que les molesta tanto? ¿O qué es lo que traen que además se están exigiendo tanto? ¿Y cómo podemos trabajar con esto? Entonces aquí va un momentito en donde también te voy a poner a trabajar a ti y que nos des algunas ideas. ¿Qué zapatos quisieras diseñar para tus alumnos, para cuando ellos entren en tu salón de clases? Y vuélvenos a poner en el chat para darnos ideas a todos. ¿Qué quieres que piensen tus alumnos, tus estudiantes? ¿Qué quisieras que trajeran en los zapatos? ¿Qué características tienen los zapatos que ellos traen a tu salón de clases, que quisieras que experimentaran en tu salón de clases? Confianza, esperanza, soy valioso, solidaridad, amor, alegría, creativos, tolerancia, que ellos importan, zapatos de confianza, alegría, solidaridad, seguros de sí mismos, confianza, soy muy valiosa. Sí, exactamente, todo eso. Fíjate cómo si nosotros cuando llegan, estaría buenísimo que pudieran llegar al salón de clases, al aula, y que les dijéramos, quítate los zapatos que traes y ponte estos que yo te voy a poner. ¿Cómo cambiaría su experiencia educativa? ¿Cómo cambiaría la forma en la que aprenden cuando tú les dices, aquí en este salón de clases, los zapatos que vas a traer son de alegría, de confianza, de seguridad? ¿Y cómo le vamos a hacer para que lo hagas? ¿Cómo voy a conectar yo contigo? ¿Y cómo voy a lograr que esto se logre al menos en mi salón de clase, en mi aula? Decir, tengo el foco ahora de que primero me voy a conectar y ahora voy a asegurarme que este niño se lleve esta percepción de estos zapatos que le quiero dejar. Y este es el segundo regalo que te estoy dejando, ¿no? ¿Cómo vamos a tener una empatía profunda con estos niños para que ellos realmente conecten con ellos y lo hagan así? Entonces, te voy a hacer aquí otra pregunta que va un poco a tu pasado. Y piensa en aquellos maestros que te inspiraron, que conectaron contigo de una manera profunda, en esta empatía profunda, y que te hicieron sentir como que tú andas en esos zapatos, como tú dijiste. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían estos profesores? ¿Cómo te lo demostraban? ¿Qué hacían para demostrar que tú tenías unos zapatos alegres, que tenías unos zapatos de confianza, de capacidad? ¿Qué te decían? Podemos abrir el chat otra vez y vamos a ver, no importa, nos vamos a volver locos, pero quiero oírlos. ¿Qué te decían? Creerme, a través del arte, fíjense qué lindo, a través del arte. Vamos a seguir escuchando algunas de estas ideas para que se lleven ideas concretas de cómo hacer para conectar con esos alumnos y que puedan llevarse esto, que me reconocieran. Fíjense, yo les voy a contar en lo que ustedes dan sus ideas. Cuando yo iba, no sé cómo se llama en Perú, preprimaria, yo tendría como 6 años, un grado antes de entrar
a la primaria, primero de primaria. Y yo tenía una maestra que era americana, norteamericana. Yo me llamo Ariadna, pero nadie me dice Ariadna. Y ella desde que me vio me dijo, Ariadna es un nombre muy largo para una niña tan chiquita y linda como tú. Y desde entonces todo el mundo me dice Ari. Y es alguien que cambió mi vida y mi percepción de ver también la escuela absolutamente por completo. Y entonces yo tenía muy claro que yo iba a ser esa niña, yo le creía a esa maestra, esas características que me dio. Y esa forma de tratar a un pequeño alumnito le puede cambiar la vida para siempre. Y qué afortunados los que trabajamos en el salón de clase, en el aula, que podamos ser esas personas que podamos transformar la vida de estos pequeños y cambiarle los zapatos que trae puestos por uno que nosotros quisiéramos cambiarles. Sus palabras, la vocación de enseñar. Era la única que me decía mi segundo nombre, por aquí había. Muchas gracias por contarme mis historias, porque es importante que esas las atesoremos y las guardemos en cómo, qué tanto vamos a hacerlo además con los otros niños, ¿no? Entonces, les invito una vez más a que piensen en estos zapatos de la empatía, en cómo vamos a ir más allá de meternos a los zapatos de los otros para crear estos espacios seguros donde los niños, como dijimos, tienen que aprender y para eso tienen que estar conectados con nosotros y que puedan estar conectados con ellos mismos y que se lo empiecen también a creer, ¿no? El siguiente tema que les traemos también tiene que ver con la teoría adleriana y habla de las fortalezas. Y también me voy a ir contigo a tu pasado a que pienses en esto. Piensa, por favor, te voy a pedir que pienses en algún éxito que hayas tenido esta última semana. ¿En qué fuiste exitoso? Algo de lo que te sientas orgulloso la semana pasada. Y si me lo quieres decir, dímelo. ¿De qué te sientes orgulloso? ¿Qué lograste? ¿Qué lograste esta semana? Y te voy a dar un momentito y si no lo podemos poner todavía en el chat, simplemente piensa. ¿Qué éxito tuviste en esta semana? Cumplí un reto, hice realidad el sueño, exacto. Y la hazaña me salió divina, queremos probarla, a ver si es cierto. Aprobé mi examen de inglés, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Termino la producción de mi libro. Que mis estudiantes se conecten con el arte y las sillas de arcilla. Muy bien, empezamos las clases presenciales, por fin, orgullosa de que mi hija me cuente sus cosas, qué importante la relación con nuestras hijas. Y fíjense, ya que tienen claro cuál fue el éxito que lograron o por qué se sienten orgullosos de algo que haya pasado, te voy a preguntar, ¿cuáles cualidades tuyas utilizaste para lograr esto? ¿Cuáles son esas cualidades tuyas que utilizaste para lograr este éxito? ¿Cuáles son? El razonamiento, la paciencia, la fuerza de voluntad, la escucha activa, la perseverancia, escuchar. Muy bien, la paciencia y el buen humor. La paciencia, tolerancia, fuerza de voluntad, compromiso, les di confianza. Exacto. Muchas gracias. Exacto. Fíjense qué importante es que empecemos a ver cuáles son esas fortalezas que tenemos nosotros. Y entonces les voy a leer una frase que es de Eva Dreyfus, que dice que no existe una forma más poderosa de aliento que alentarnos a nosotros mismos. No existe una forma más poderosa del aliento que alentarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces tenemos éxito y no nos lo podemos hacer? ¿Qué les estamos modelando a los niños si nosotros mismos no les enseñamos lo importante que es alentarnos a nosotros mismos? Y otra de las frases de Dreyfus que habla de esto es que cuando nosotros ponemos atención constante en los errores, desalentamos a nuestros niños. Es decir,
Nosotros hay veces que queremos estarles remarcando todo lo que hacen mal. ¿Por qué? Porque los queremos, los amamos y creemos que desde ahí los vamos a sacar. Y la realidad es que va a ser muy difícil que nosotros podamos construir si solo nos fijamos en las cosas que nos equivocamos y no nos damos tiempo para eso. Nosotros no podemos construir en las debilidades, solo en las fortalezas. Entonces imagínate, ahora te voy a dar esta estrategia que hagas con tus niños en tu salón de clase, que no nos comparemos con los demás, claro. Nosotros tener muy claro quiénes somos, ¿verdad? Y marcar nuestras fortalezas. Ahora imagínate cuántos de tus niños andan en unos zapatos en donde todo el tiempo les han dicho todo lo que hacen mal. Y cómo no pueden hacer nada bien. Todo lo hacen mal, todo lo hacen mal, todo lo hacen mal. Y entonces nadie les ha dicho sus fortalezas. Entonces, fíjate, aquí te voy a dar esta estrategia y que la puedes aplicar en casa, con tus niños, con tus compañeros de trabajo. Dibuja una figura humana o su nombre lo pones y escriban entre ambos todas las cualidades, todas las fortalezas que tienen. Todas las fortalezas las vas a escribir. Entonces, ahorita te voy a pedir que cierres tus ojos y que pienses que estás escribiendo en tu propia hoja, aunque aquí te dije que lo hicieras con tu niño, que pongas en tu propia hoja y dibujes todas tus fortalezas. No les avisé con tiempo que tuvieran para hacerlo, pero si lo puedes hacer y tienes algo con que escribir, hazlo. Hazlo así. Y entonces ahora te voy a pedir un favor. Después de que apuntes o que veas tus fortalezas, vas a tomar otra vez una respiración profunda, como hicimos hace rato, los pies bien centrados en el piso. Si estás sentado o parado, me voy a hacer un poco para atrás para que me veas. Y vamos a extender otra vez las manos hacia arriba. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. ¿Cómo te sientes después de estos ejercicios de respiración y de ver tus fortalezas? ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? Tenemos un pequeño delay, pero bueno, ¿cómo te sientes? O sea, se sienten muy bien, se sienten poderosas, tranquila, relajada, feliz. Relajada, muy bien, empatía, liberada, muy bien. Exacto. Ahora, también te pregunto otra cosa. ¿Cuántas veces tendrías que hacer algo parecido a esto en tu día escolar, en tu salón de clases? ¿Cuántas veces al día lo tendrías que hacer? 7. De repente, muchas veces, exacto. Todas las veces que sea necesario para que tú puedas llegar a estos niños y que ellos te vean, porque lo que queremos hacer finalmente es modelarles lo que queremos que aprendan. Y por eso decía, estas 3 técnicas que ahorita te compartí son el primer modelaje de lo que queremos lograr en esto. Y los niños, ¿cómo van a aprender? Viéndonos. Y ojo, no dije que lo que tienes que modelarles tiene que ser perfecto. Yo lo que te estoy diciendo es, se les tienes que modelar incluso la imperfección. Pero con todo esto que vas a hacer tú, les vas a modelar precisamente las actitudes que necesitas que ellos tengan para aprender. Se los vas a ir modelando con estas 3 pequeñas cosas que vimos. De conexión, quisiera dejar un buen espacio para las preguntas. Vayan formulando y pensando en sus preguntas, porque eso es lo que nos va a ayudar a aprender a todos. Probablemente voy a acabar un poquitito antes, pero para que ustedes vayan viendo qué preguntas nos van a ayudar a aprender.
Entonces voy a repasar estas 3 cosas que vimos, para las 3 cosas que nos van a abrir las puertas para conectar con los niños y que haya un estado óptimo del aprendizaje. Que como les dije, además, ese fue el regalo, al menos tuvimos muchas pérdidas en la pandemia, pero la pandemia lo que nos enseñó era esta importancia de poder darle el espacio suficiente, porque además me dicen, es que luego no hay tiempo suficiente durante el día de todo lo que tengo que dar de las materias para dedicarle a la conexión socioemocional. Yo te diría, es que si no estás ahí, no van a poder aprender. Entonces, ¿cuánto tiempo le quieres dedicar a estos niños para que realmente puedan aprender? Podrán estar contigo en el salón de clases, en las aulas, pero si ellos no logran esto, no van a poder aprender. Entonces, nos vamos a ir rápidamente al resumen de las 3 estrategias que les di para abrir la puerta de la conexión y el desarrollo socioemocional en sus niños, ¿no? La primera fue la conexión. ¿Cómo conecto primero conmigo mismo, con lo que estoy sintiendo antes de entrar con ellos? Y luego, ¿cómo les enseño a ellos a conectar consigo mismos y que estén muy, muy tranquilos y que lo puedan hacer? Entonces, la conexión con nosotros mismos y con ellos y hacer lo que requiramos durante el día para lograr esta conexión. Entonces, primero la conexión, luego la empatía profunda. Vimos la empatía profunda que de Teresa Williams tenía que ver con 4 aspectos principales, que era tomar su perspectiva, no emitir juicios, reconocer la emoción del otro y por último podérselo comunicar y que el otro lo entienda, ¿ok? Por eso nos pusimos en los zapatos de los otros y vimos cómo vamos a crear unos nuevos zapatos en donde nuestros estudiantes van a estar ahí de forma segura y listos para estudiar. Y por último, el aliento, la importancia del aliento. Y Rudolf Dreikurs dice que un niño mal portado es un niño desalentado. Entonces, ¿cómo podemos crear el aliento a los niños? De muchas formas, los podemos alentar conectando y con empatía, pero también centrándonos en sus fortalezas. ¿Cómo podemos ver las fortalezas de los niños para que ellos también vean las fortalezas de ellos mismos y que puedan desarrollar todas estas cualidades que queremos en los niños para estar mejor? Y entonces, bueno, les tengo nada más una cosita de cierre antes de irnos a las preguntas. Y me están preguntando, ¿el tercero cuál era? ¿El tercero de qué? Dime. ¿El tercero de las cuestiones de la empatía? ¿O la tercera herramienta? El aliento. Sí, gracias. Conexión, empatía y aliento. Muy bien. Y entonces les quiero decir esta última frase, que es lo que les deseo realmente a ustedes para ahora con los niños, es que quisiera yo realmente que tus alumnos, tus estudiantes, esperen verte a ti como esperan un regalo. Esperen verte a ti como esperan un regalo. Entonces, este es mi deseo con estas 3 herramientas de la conexión, la empatía y el aliento, y que puedas tú tener esa conexión de que tus alumnos siempre quieran estar ahí contigo. Y no sé si nos vamos a las preguntas, seguramente va a haber algunas, y quisiera tener suficiente tiempo para abordarlas. Gracias, doctor, Magíster Ari. Ay, Nos ha planteado un reto bastante grande, ¿no? A todos los profesores. Hay el tema de la conexión, el tema de la empatía, el tema del aliento, ¿no? Y probablemente van a surgir muchísimas interrogantes al respecto. Entonces, es el momento de la ronda de preguntas y los que quieran pueden escribir por el chat para que el Magíster Ari nos pueda responder algunas de ellas. Una primera podría ser justamente en esa línea, ¿no? Tenemos clases de 60 alumnos, 50 alumnos. ¿Cómo conectar con todos, no? ¿Qué estrategias podríamos tener ahí para poder conectar realmente con cada uno de esos chicos? ujú.
Oye, esa es una pregunta que me hacen mucho y se las agradezco que me la hayan hecho porque entonces parecería, mira, yo he visto los videos, seguro ustedes la han visto, en donde una maestra saluda de forma especial a cada uno de sus alumnos. Yo no podría, yo no sé cómo le hace, yo no podría, ¿no? Y aquí lo importante es ver cómo no podemos conectar con todos al mismo tiempo, pero yo te aseguro que tú podrías encontrar una forma de conectar con cada uno de ellos. Y algo tan fácil como simplemente les decía, ¿no? Cuando de repente ves a uno con el que sientes que no has conectado y poderle decir en la mañana, qué gusto verte, bienvenido, me encanta tenerte en mi salón de clases. Ya con eso ya conectaste, ya todo el mundo dice, ya me vio, sabe que aquí estoy. A veces el estar caminando en el aula y poder tocar a alguien en el hombro y aunque tú estés dando tu clase, este niño sintió que lo tocaste y lo sintió visto. Entonces, tenemos muchas oportunidades y no podemos pensar en que vamos a conectar con todos al mismo tiempo, pero tú vas a ir conectando con cada uno de ellos. Desde si ves que un niño ya terminó de trabajar, poderle decir, veo que terminaste de trabajar, cuéntame por favor qué hiciste ayer, algo así. O dibújame, o escríbeme aquí un poquito. ¿Qué, con estas pequeñas cosas, estas pequeñas miradas, simplemente inclusive utilizando el humor, ¿no? Poderle decir a un niño que está por ahí nada más así, ¿no? Estoy viendo, ¿no? Entonces eso te podría dar como tips, que no tiene que ser a todos al mismo tiempo, pero sí tratar de conectar con todos y sobre todo con los que traen los zapatos de desconexión, sobre todo con ellos. Ujú. Muy específicos, ¿no? Que hablan de un tema de conducta, ¿no? Y que cómo pueden, ¿no? Que son un tanto violentos, de repente que le pegan al compañerito, ¿no? Y cómo podrían trabajar, ¿no? Ese aspecto, ¿no? Cómo conectar con ese niño que no encuentra probablemente seguridad, amor en casa y que, bueno, se ve Ujú. reflejado ahí, ¿no? En el aula. Ujú. Fíjate que sí, y algo que necesito compartirles también es que el tema de disciplina positiva, algo que quiero que sepan es que disciplina positiva no está orientado a controlar las conductas, sino crear conexión. Y entonces se controlan las conductas. Entonces, simplemente hay algunas conductas violentas que no vamos a permitir en las aulas ni en las escuelas y cuando yo hablo de conexión, esto que te decía de a veces que esto solamente lo hicimos con respiración, pero cuando yo hablo de conexión con un niño y voy trabajando en ello, como haz de cuenta entender que si en su casa viven violencia, traen los zapatos de la violencia puesta y cómo yo puedo conectar con él y que él empiece a sentir que yo estoy de su lado y no en su contra y poderle decir, aquí en el salón de clases no permitimos este tipo de violencia. Y a veces, a lo mejor hay que decirme, me pregunto si tú estás a lo mejor herido o estás muy enojado y por eso actúas violentamente. Y aquí en este salón vamos a aceptar a todos. En esta aula vamos a aceptar a todos. Nada más que las conductas violentas se van a quedar afuera. Entonces, ahí conecto con él como diciendo, me pregunto si estás tan enojado que por eso golpeas. Y aquí hay otras opciones. Claro, esta fue una pregunta muy general y no sabemos si el niño tiene 4 años o si tiene 16, que serían muy diferentes, ¿no? Pero poder decir, en caso de que tú te sientas este enojo que no puedes manejar, ¿qué puedes hacer? Por eso no se pierdan seguro la ponencia de Gina Graham que va a decir algunas de estas cosas. Pero ¿qué puedes hacer? Romper papel, puedes dibujarlo, puedes salir a correr un momentito y sacar esa energía, ¿no? Entonces, como poder conectar con él y decir, aquí te oigo, te escucho, te veo, y estas conductas no son adecuadas, pero yo, aunque tú pegues, yo aquí te voy a aceptar, pero no vamos a aceptar la conducta de que pegues. Entonces, espero que eso les dé algunas ideas de cómo manejar la violencia con niños desconectados. ¿No? Esos espacios creo que Ujú. son importantes para no solo un niño que tiene violencia, que es violento, que de repente alguien que tiene algún problema de otra índole, ¿no? El sentirse Ujú. escuchados va a ayudar mucho también a ver cómo uno puede dirigir a los Ujú. estudiantes. Exacto, entender el zapato con el que llegan, ¿no?
que Así llegan de no ser escuchados y que encuentren en ti, por eso dije, que encuentren en ti el regalo de sí ser escuchados, que por eso ansíen llegar a la escuela. Sí, y es interesante, estamos hablando mucho del estudiante, pero también por aquí hacen una pregunta dirigida al docente, ¿no? ¿Qué pasa si el docente no tiene esa capacidad de conectar o la empatía o esa mirada de dar el aliento, ¿no? ¿Cómo lo va a expresar, ¿no? Entonces, ¿cómo uno Ujú, podría trabajar con adultos, con los mismos profesores, el desarrollo de estas ujú. estrategias, estos elementos tan importantes que ha compartido ahora con nosotros? Lo primero es que los inviten al siguiente Congreso Internacional de Educación, que vengan a aprender estas cosas. Eso sería lo primero. Y lo segundo que yo siempre digo es que yo no voy tampoco por el mundo pregonando cómo deben de ser los demás, pero sí voy por el mundo modelando lo que quiero de los demás. Entonces, probablemente ese profesor que no tiene las herramientas tiene muy probablemente resultados que tampoco quisiera. Y la forma, yo creo, de llegar a ese profesor diferente es que a ti te vea siendo diferente y que tú seas modelo y que si esa persona, ese profesor, eh, te viene a preguntar cómo quisiera ser diferente y entonces si le dices, oye, bueno, pues mira, yo vi una cosa de unos zapatos, vi una cosa de unas respiraciones y aprendí con Claudia todos estos elementos que son importantes para tener el bienestar. Y entonces sí le empieza a platicar, pero ser modelo, porque yo creo que también llegar con esos profesores que no están listos para verlo a veces es difícil. Pero cuando tú eres modelo, la gente te empieza a seguir y esa sí es una realidad. La gente te empieza a preguntar y es lo que quieres generar. Esa cercanía también con los adultos para que sean así, que tú seas empático y que tú te pongas en los zapatos de ese profesor y decir, de ese profe y decir, ¿por qué viene tan desalentado? ¿Por qué viene tan triste? ¿Por qué viene tan enojado? Todos cargamos esa historia, no solo en nuestros zapatos, en nuestras mochilas, ¿no? Y saber qué puede tener esa persona y poder conectar primero con ellos, ¿no? ¿Qué otra pregunta me tienes? Hay varias, pero creo que no vamos a poder ver todas. Hay una también muy No importa. interesante que habla de cómo podríamos trabajar con niños con hiperactividad. Ujú. Mira, yo no soy especialista en el tema de hiperactividad porque soy pedagoga y eso les corresponde a otra área de psicología y de psicopedagogía. Pero algunas ideas que puedes hacer con los niños de hiperactividad es que si sabes que traes unos zapatos de hiperactividad, entonces decirle, yo sé que tú no controlas este nivel de actividad y ya sabes que hay otras cosas que te digo, o sea, si no es mi área de experta y por eso no me quiero meter, pero hay niños que toman la clase de pie, hay niños que pueden moverse en el salón y este es un acuerdo que haces con él. Entonces tú le puedes decir, sé que esto te cuesta trabajo, por lo tanto, te voy a permitir que hagas esto o aquello y tener esas estrategias. No me quiero meter mucho porque no, te digo que no soy experta en el tema, pero hazme alguna otra pregunta. No quiero meterme en un tema que no sea mío. Ser muy respetuosa con eso. Muchas gracias. Hay muchas preguntas que la voy a cerrar como en una, que tienen que ver con el tema de la tristeza, el aislamiento, el niño que no demuestra emociones, ¿no? Habla mucho de Ujú, cómo poder llegar o cómo poder trabajar con un perfil así. ujú. Sí, claro, que esa es la pregunta de siempre, ¿no? Que en mi video de presentación les decía, después de la pandemia, ¿dónde quedaron esas habilidades emocionales? Una cosa maravillosa es entender cómo la escuela provee un espacio para desarrollar esas habilidades, ¿no? Que se quedaron ahí un poco perdidas en la pandemia. Entonces, por eso decía que estas tres formas, la conexión, la empatía y el aliento, es la puerta que abre a algunas otras cosas. Entonces hay muchas estrategias de cómo empezar a enseñar a los niños. Voy a empezar con los pequeñitos, aunque esto también sirve para los adultos. Es increíble que también nuestras habilidades socioemocionales se quedaron en pausa en algunas personas. Y por eso dicen que en la pandemia hubo tanta cuestión de violencia familiar y de problemas familiares porque no sabemos nombrar ni los sentimientos, no los sabemos distinguir. Entonces hay muchas formas de cómo los niños pueden empezar
a nombrarlos por medio de imágenes, de fotos, decir, por ejemplo, dibujar su silueta y decir dónde sienten eso. Lo siento aquí, lo siento aquí, lo siento en el estómago. Y después también cómo hacer estos ejercicios. Les voy a dar otro ejercicio que les va a servir como para hacer un corte en esto, ¿no? Entonces vamos a poner nuestra mano así enfrente y con este dedo vamos a seguir y vamos a inhalar cada vez que vamos para arriba y exhalar cuando vamos para abajo. ¿Listos? Entonces inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Todos estos ejercicios que nos ayudan también, así como el que hicimos de levantar las manos, el chocolate caliente, que se lo aprendió una amiga, Karina, que es, ¿no? Huele el chocolate. Está caliente, sóplale. Todos estos ejercicios que los ayudan a ellos como a centrarse y también a nombrarlos, ¿no? ¿Dónde lo siento? ¿Cómo se llama? ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué sirven las emociones? Esa es otra cosa, ¿no? Las emociones nos dan información. El miedo te pone en alerta, la alegría te dice que es algo que estás disfrutando, la tristeza casi siempre tiene que ver con alguna pérdida que estás sufriendo y darte cuenta de que esas emociones es importante sentirlas, es lo que nos da al cuerpo humano información. Entonces, todas las emociones esas está bien sentirlo, lo importante es qué hacemos con esas emociones, qué hacemos y cómo logramos que no interfieran en el aprendizaje, eso sobre todo es lo más importante. Es cierto. Y ahora hemos hablado de estudiantes, hemos hablado de docentes, pero también hay otro elemento que aparece ahí en el contexto escolar, que es el padre de familia. ¿Cómo poder trabajar con ellos en estos ámbitos que se han hablado? Y fíjate que algo yo les sugiero siempre a los maestros, a los docentes que quieren trabajar con los padres de familia, es que lo primero que es importante es hacerle ver a los padres de familia es que estamos de su lado y no en contra. Porque nos pasa mucho que queremos mandar todas las notas de todo lo que su hijo hizo mal o lo que sea. Y muchas veces el padre de familia dice, bueno, ¿y yo qué hago desde mi casa si está en tu aula mientras hace eso, no? Y a veces les digo, es interesante que desde el inicio haya esta conexión, volvemos a los temas que vimos, esta conexión con el papá y poderle decir, a partir de ahora, cada vez que yo te contacte, es porque quiero encontrar soluciones conjuntas para los problemas que surgen con tu hijo. Entonces, si sale algún tema con los hijos recurrente, tú puedes llamar al papá y decirle, acuérdate que no estoy aquí para acusarlo, estoy aquí porque tú que conoces mejor a tu hijo me puedes dar buenas ideas de cómo solucionar este problema que estamos teniendo. Y entonces poder afrontar de esa forma con el padre de familia y entonces el padre de familia te dice, es que yo no sé cómo hacer para que el niño se tranquilice y entonces sí le puedes decir, pues mira, acá hacemos esto y allá hacemos esto, ¿tú qué haces? ¿Qué te gustaría? Entonces, pero sobre todo tener esta conciencia de que estamos junto con el padre y no en su contra. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Un reto muy grande, pero una reflexión también muy rica la que nos ha traído. Le agradecemos muchísimo su presencia, ha sido muy valiosa. Y vamos a continuar ahora con el video que presentó al comienzo. Queremos volverlo a ver para que puedan ver un poco de todo el trabajo que usted realiza. Así que muchísimas gracias. No sé si quiere dar unas palabras finales para despedirnos. Sí, muchas gracias. Una vez más agradezco esta invitación con la esperanza de que todos los que nos están escuchando, con un reconocimiento absoluto a todos estos docentes, a estos maestros que están en pro de los niños y que van a encontrar la forma en que verdaderamente los encuentren como un regalo, que ellos todo el tiempo estén esperando regresar con sus maestros, con sus docentes en el aula y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Magíster Ari. Ahora les enviaremos por el chat un link para que puedan llenar la encuesta de satisfacción de las ponencias del día de hoy. Su apoyo en el llenado de la encuesta nos permitirá seguir mejorando cada día. A continuación, tendremos 5 minutos de receso. Iniciaremos el siguiente taller, Desarrollo de la espiritualidad del alumno, y a continuación el siguiente taller, Investigación en el aula.
Recuerden que deben ingresar a cada taller con el link que les fue enviado a sus correos y luego de que hicieran el registro correspondiente. Las personas que no ingresarán al taller el día de hoy, los esperamos mañana en el tercer y final día del Congreso. No olvidar que para obtener la certificación deben tener la asistencia en los 3 días de las conferencias. Muchas gracias, buenas tardes. Ari Hurtado estudió la licenciatura. En Cerro Verde, avanzamos de la mano de cada arequipeño. Porque cada trabajador de Cerro Verde genera muchos nuevos empleos más, formando una cadena de más de 100.000 puestos de trabajo en distintos sectores. Juntos somos más trabajo. Cerro Verde, Arequipa y tú. Juntos hacemos la diferencia.